Bueno, pues vamos a iniciar. Esta semana iniciamos una pequeña serie de 2 temas. Bueno, es un solo tema con 2 sesiones, 2 pláticas acerca de la sed de Dios, ¿sí? Pues aquí no podemos decir que nadie de aquí ha tenido sed. Todos hemos pasado por ese momento de que nuestra boca se quede seca, que por el calor, por el ejercicio, por el esfuerzo que llegamos a hacer, a lo mejor nos deshidratamos y llegamos a esa condición de tener sed. Ahora, lo correcto, según los nutriólogos, los médicos, es saciar esa sed ¿con qué? ¿Con coca? Ya les moví el tapete a algunos por acá adelante. ¿Con cerveza? No, ¿verdad? Lo correcto es usar un suero, ¿verdad? Porque dentro de nuestro organismo se pierden algunos minerales que inclusive el agua natural no los tiene. Entonces, para poder hidratarnos requerimos de suero, ¿verdad? Que pueda tener esos minerales, ¿sí? Esos ingredientes que hacen que nuestro cuerpo se vuelva a hidratar y por ende lleguemos a calmar la sed, ¿sí? Pues esta mañana vamos a ver pues esa sed que muchas veces hay en nuestras vidas acerca de la sed de Dios. Y fíjense cómo el salmista lo compara con la naturaleza, con una situación en la naturaleza. Vayamos a Salmos capítulo 42. Versículo 1 y 2. Muchas veces los escritores, durante el tiempo que Dios los fue iluminando, los fue guiando para escribir la palabra del Señor, hicieron esa comparación. Si Dios les daba esa ilustración en sus mentes, su corazón, e ilustraban cosas que se veían, eran comunes, ¿sí? Que el hombre conocía y los hacían como una referencia para lo espiritual, lo que Dios quería enseñar, lo que Dios quería guiar al pueblo, a sus hijos. Y aquí hay una referencia de la naturaleza. Dice el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta referencia que tenemos de la naturaleza dice: como el ciervo brama. ¿Han escuchado el bramar de un ciervo? Es un ruido muy fuerte. Estaba leyendo algunas notas. Es un ruido muy fuerte. Y lo hace por 2 razones. El ciervo, el venado, pues es un parte muy parecido, ¿no? Una es porque con ese bramar se puede llegar a comunicar con sus demás compañeros afines y poder hacer, ahora sí que compartir los lugares donde hay agua, ¿sí? Es un bramido muy fuerte que se oye en los bosques, es donde más habita el ciervo. Entonces es para poderse comunicar, ¿sí? Y hacer, ahora sí que, pásame dónde está el agua, ¿no? Tengo sed. Y otra es para poder ahuyentar a sus enemigos, ¿sí?
¿sí? Poder asustar a los que quieren atacarla. Y bueno, ya que encuentra el agua tiene dos funciones para el ciervo. Uno es, pues como lo vemos aquí, el poder calmar esa sed, ¿sí? Que el ciervo tiene y que como animal necesita tomar agua. Y el otro es porque se dice que las hormonas del animal atraen su sudor, ¿sí? que él emana, atraen a sus enemigos. Entonces, al llegar al agua, primero sacia su sed, toma de esa agua. Y el otro se dice que puede hacer como un tipo de baño en su cuerpo para que ese sudor que él tiene, ¿sí? pueda calmar y no anunciar que anda por ahí, ¿sí? No lo delate exactamente. Entonces, esas dos funciones tiene el agua en el ciervo, ¿sí? Calmar esa sed, porque es un animal que se cansa muy fácilmente. Es un animal que necesita, ¿sí?, de estar tomando agua. Y aquí el Señor, por medio del salmista, nos hace esa referencia. Así como ese siervo busca esa agua, la anhela, la necesita para calmar esa necesidad de sed. ¿Sí? Aquí es enfocado hacia la necesidad de sed. Dice que así clama por ti, dice, oh Dios, mi alma. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Aquí el salmista reconoce que hay una necesidad de agua, que hay una necesidad de calmar esa sed. Y él mismo se contesta, del Dios vivo. Y luego se pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta comparación que hace el salmista del siervo que brama por las aguas es la de un cristiano, de un creyente que quiere más de Dios, que anhela más de Dios, que anhela que Dios sature su vida de su espíritu, que pueda calmar esa sed que el hombre por naturaleza, así como el siervo por naturaleza tiene sed. Es la intensidad y la gran necesidad que se tiene de Dios. Lo exclama el mismo el salmista. Si no mal recuerdo, es David el que escribe este salmo. Mi alma tiene sed de Dios. Necesito de Dios. Hay algo en mi ser que me está moviendo a requerir esa presencia, ese ungüento del Señor. Es como, yo creo que nadie de aquí ha pasado por esa experiencia, pero es muy parecido, ¿sí? Esa necesidad que clama aquí David por el Señor, como cuando alguien es mordido por una serpiente venenosa. Y entendemos que lo primero que necesitamos, ¿qué es? Un antídoto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no podremos morir. Es esa necesidad, esa angustia que se tiene cuando te muerde una serpiente, cuando te pica un alacrán, que empieza tu mente a divagar por esa necesidad para calmar o parar ese veneno que va avanzando. ¿Sí? Esa es la misma necesidad que el salmista exclama por esa sed de Dios. Ahora, todo el mundo sabemos que tiene una urgente necesidad de Dios. Hay afuera, y aún aquí a veces, en las iglesias, hay gente, ¿sí?,
que tiene una gran necesidad de Dios. Algunos no lo saben, pero otros no lo aceptan. Sí. Y ese es el mayor problema. Cuando tú no sabes, ¿sí?, qué es lo que pueda calmar tu sed, bueno, tienes, entre comillas, una pequeña justificación. Pero cuando sabes cuál es el remedio para calmar tu sed y no vas a ello, no haces nada por calmarla, ahí ya hay mayor pecado. Y esta mañana queremos, con estas 2 sesiones, estudiar este síntoma como una evidencia de una fe verdadera. Y a la vez poder analizar nuestra madurez espiritual. Y como les decía, todo mundo tiene sed, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo para calmar esa sed? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos buscando de la manera correcta? Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque podemos confiar en que tú cumples tus promesas, Señor. Al decir, Señor, que tú estarás en medio de aquellos que de 2 o 3 se ponen de acuerdo, Señor, y puedan bendecir tu nombre, tú estarás ahí, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Padre, ahora queremos levantar este tema, Señor, que tú seas el que vengas y hables, Padre, que no sean palabras de humano, pensamientos de humano, Señor, sino que sea, Señor, tu mismo Espíritu, Señor, trayendo conocimiento, Señor, trayendo, Señor, esa respuesta, Señor, a esa necesidad, Señor, que hay en el ser humano, de esa sed. Que podamos entender, Señor, si estamos buscando por el lugar correcto, Señor, y saciando nuestra sed de la manera indicada, Señor. Ayúdanos a comprender este tema, Señor, y sobre todo, Señor, a reconocer en nuestras vidas esa necesidad de ti, Señor. Señor, gracias en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues como primer punto vamos a ver un hombre, ¿sí?, que tuvo necesidad, tuvo esa sed del Señor, y cómo Él mostró y cómo actuó ante esa necesidad. Me refiero a Pablo, un hombre que siempre mostró pasión y anhelo por el Señor. Después de su conversión, claro está, ¿verdad? Porque antes era todo lo contrario, ¿sí? Yo creo que su sed que tenía de Dios la podía calmar, entre comillas, matando, ¿sí?, humillando, metiendo a la cárcel a todo aquel que proclamaba a Jesucristo. Pero vamos a ver cómo él mostró y cómo llenó su vida, ¿sí?, de esa pasión y anhelo del Señor. Vayamos a Filipenses 3, 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3, versículos 7 y 8. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vemos aquí como para Pablo esas cosas que eran importantes, eran esenciales para su vida, dice que ahora las estima como pérdida. No les da el valor como lo hacía antes. Para él ya son segundo lugar, porque en primer lugar está el Señor. Nosotros tenemos que entender eso.
Que hay muchas cosas que nosotros le estamos dando prioridad, le estamos dando más valor e importancia en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Esas cosas a veces son un estorbo. No te permiten llegar como debe de ser ante los pies del Señor. Debemos entender y tomar este ejemplo de Pablo, que esas cosas de importancia, esas cosas de valor, esas cosas que para él eran esenciales, las tomó sin importancia, como basura. ¿Por qué? Porque él quería ser lleno, él quería darle el primer lugar en su vida al Señor Jesús. Solo el amor de Cristo, solo el amor a Cristo nos hace ver que nada tiene mayor estima que Él. Dice aquí que las estimó por pérdida por amor de Cristo. Era para él algo de ganancia, sí, pero él dijo no, esto ya no me está satisfaciendo, esto ya no tengo que dejarlo, tengo que hacerlo como un segundo término, un segundo lugar, y tomar en primer lugar al Señor. ¿Sí? Y eso segundo, tercero, cuarto, quinto era como basura. ¿La basura tiene valor? No, ¿verdad? Aún aquellas personas que están buscando entre la basura son cosas que están rotas, son cosas que están sucias, son cosas que no tienen el valor como lo tenían cuando estaban en una condición nueva, limpia. Fíjense que no necesariamente lo que Pablo estaba desechando o estaba apartando era malo. Porque a veces decimos, bueno, sí, voy a quitar lo malo, lo que en un momento aparentemente es algo que no va con las cosas del Señor. Pero él sí tenía que escoger. Y que para él no había duda en escoger en primer lugar al Señor. Porque podemos decir que es malo a lo mejor hacer un ejercicio, un deporte, practicar algo, trabajar. ¿Sí? No creo que sea malo trabajar, ¿verdad? Porque si no, no comemos. Lo malo es anteponer el trabajo a las cosas de Dios. Lo malo es anteponer ese deporte, ese hobby, ante las cosas de Dios. Ahí está el detalle. Tenemos que hacer esas cosas como un segundo término. Ahora, en estos tiempos, hablábamos de los tiempos de Pablo. En estos tiempos, la iglesia en general realmente muy poco presenta esta hambre y esta sed de Dios. No lo refleja, ¿sí? Y a lo mejor la sed está ahí, la necesidad está ahí, pero ¿saben qué hacen las iglesias y el mismo ser humano? El hombre se enfoca en las obras y en las manifestaciones que Dios hace, pero no en Dios mismo, ¿sí? Está buscando el entusiasmo, está buscando, ¿sí?, el espectáculo, las emociones, y con eso quiere calmar esa sed, pero no es ahí el lugar correcto, o no es por ahí el lugar correcto, ¿sí? Como les decía, no es malo el tener emociones, Dios nos las dio, las tenemos, es parte de nosotros y las podemos externar, las emociones. Lo correcto es basarse en esas emociones para decir que estamos llenando algo. ¿Y qué pasa? Vemos una iglesia con mucho emocionalismo, mucho entusiasmo, mucho espectáculo y todo, y decimos ahora, o se dice en la iglesia, que eso es indicativo de un avivamiento.
Y no es así. La palabra de Dios no nos enseña qué es eso. ¿Sí? Se tiene que enfocar en Cristo. Hemos estado hablando mucho tiempo, ¿sí?, del todo, ¿cómo decirles? Se centre en Cristo, en el Señor, ¿sí? A lo mejor ustedes se han dado cuenta, habrá canciones que nosotros ya no hemos tocado desde hace mucho tiempo. Y digan, ¿por qué no se han tocado? ¿Por qué no las cantamos si eran tan bonitas? ¿Por qué? Porque no son cristocéntricas. ¿Qué quiere decir cristocéntricas? Que el énfasis, el propósito de la canción no tenía, ¿sí?, en su clímax, en su razón de ser de esa canción, Cristo. ¿Sí? Era el hombre. Y Señor, lléname, y aquí estoy, y necesito de ti. Cuando debemos de bendecir al Señor, proclamar sus atributos, bendecirle al Señor. Vemos en otros lugares, ¿verdad?, que la gente se tumba o la tumban, se cae y se mueve ahí. Y eso a veces indica, no, es que esa iglesia tiene poder, esa iglesia hay avivamiento. No es así. Porque está en base de la emoción, en base del gusto de la gente. Y no es una iglesia cristocéntrica, donde el Señor Jesucristo es el que lleva toda la gloria, es el que lleva todo el propósito. Hay una tendencia a buscar y aceptar lo extra bíblico. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces las prácticas y las acciones que se dan en una iglesia, ¿sí?, no tiene que ser confirmado por la palabra de Dios para poderse aceptar y que proceda de Dios. A lo mejor alguien se lo inventó. Recuerdo, pues yo estaba más chico, tendríamos, no recuerdo cuántos años, que fue muy famoso ese movimiento de la risa. Ustedes lo recordarán, ¿verdad? Y nosotros fuimos, ¿verdad?, a ver, pues a participar y a sentir ese poder de la risa y esas risas sanadoras, etcétera, etcétera. Y fue una vez que fuimos a la iglesia el pastor Gómez Rubio, Javier Gómez Rubio, allá en Guadalajara. Íbamos, yo me recuerdo que ese entonces me tocó ir en el carro con Carlos González, si lo recuerdan, era una camioneta pick-up, ¿no? Iba ella con su familia, no recuerdo si iba alguien más, pero íbamos hechos, pero como sardinas, pero íbamos a la iglesia donde se estaba dando ese avivamiento, que era el poder y era lo que en ese momento se estaba dando. Realmente ese avivamiento no tuvo un fundamento. Y no sé si ahorita siga, pero no se escucha ya, ¿verdad? Pero no tuvo un fundamento bíblico. No se puede decir que era algo que Dios podía confirmar. Muchos decían por ahí que se agarraban de un versículo y decían que sí, pero no había un sustento realmente. Y esas cuestiones se han aceptado, ¿sí?, porque se ha tenido una experiencia personal. Una experiencia, entre comillas, sobrenatural. Y de ahí nos agarramos. Y ya no volteamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ya no vemos el respaldo de la palabra del Señor. Sino que la experiencia es válida. Y como se dio una iglesia y fue un pastor que por ahí es conocido, es nombrado, pues lo aceptamos. Y ya lo hacemos una verdad. Pero ojo, hermanito, la experiencia, por muy extraordinaria que sea y se vea lo más buena que parezca, nunca va a sustituir a las Escrituras.
Satanás es el mejor imitador que hay en este universo. ¿Se recuerdan cuando Moisés Dios le dio la tarea junto con su hermano? A ver, ¿cómo se llama su hermano? Aarón. Ay, sí, ya están buenos para las clases de niños, ¿eh? ¿Con quién nos mandaron? ¿Con quién nos mandó Dios? Con el faraón. Ya me están... ¿Qué pasó con eso? Y Dios le dio una vara a Moisés. Y iba a ser una evidencia, ¿sí?, de que Dios los estaba mandando. Y Dios le dijo: cuando tú te presentes delante del faraón y tú le digas: quiero que dejes ir a mi pueblo a adorar a mi Dios, y si él no te acepta la propuesta, tú vas a usar esa vara y va a ser una evidencia, ¿sí? Y cuando tú la sueltes, esa vara se va a convertir en serpiente. Espérenme, que me estoy enredando en esto. Y fue así. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, le hicieron la propuesta, no aceptó, ¿sí? Y una de las evidencias que él quería ver era algo palpable. Entonces Aarón soltó su vara y se convirtió en serpiente. Pero ¿qué hizo el faraón? ¿Se acuerdan? Mandó a llamar a sus magos, a sus hechiceros, y hicieron lo mismo. La palabra de Dios dice. Pero aquí lo grandioso es que la serpiente que venía representando a Dios, o que era el poder de Dios, se comió a las demás. Y así con las distintas plagas. Y vemos cómo en la actualidad, cómo el enemigo imita o quiere imitar, mejor dicho, a Dios. Y lo pone, no por decir idéntico, pero parecidísimo en el 99.99. ¿Sí? Y ahí van los cristianitos a caer en imitación. Recuerda, la experiencia, la acción, las palabras, por más que sean extraordinarias y que tengan un parecido a las cosas del Señor, no van a sustituir lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces esas experiencias, esas acciones, ¿sí?, se aceptan porque funcionan. Vemos que es sanada la persona. Vemos que se cayó, se atacó de risa y ¡ay!, se me fue el estrés cuando se levanta la persona, ¿verdad? Y es aceptada porque funciona. Esto tiene que ver con el pragmatismo, que acepta que una verdad como algo que funciona, que se puso en práctica, funcionó, y entonces sí es aceptada por verdad. No se valida, ¿sí?, esa experiencia. Y con lo que estoy diciendo es de que muchas veces esas acciones, esas actitudes, esas prácticas que se dan en la iglesia no se validan el día de hoy, ¿sí?, con la palabra de Dios. Porque en ese momento se ve extraordinario, se ve algo que viene dirigido de parte de Dios, pero no se valida con la palabra del Señor. Ese es un síntoma de buscar, ¿sí?, esa fuente de esa agua viva, ¿sí?, en el lugar equivocado, en la experiencia. Mucha gente va a esas iglesias donde hay ese mover, ¿sí?, extraordinario de acciones emocionalistas, pero no validan si realmente la palabra de Dios. Ahora, con ello yo no digo que el Señor se pueda mover en nuestras emociones, pero tienen que ser validadas por la palabra del Señor. Puede ser que a lo mejor estemos bebiendo del agua no indicada,
de esa agua que no trae vida. Y tristemente vemos cómo esa gente está muriendo de sed, porque no ha encontrado o no ha buscado el lugar correcto para saciar esa sed. Es una fuente equivocada. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios muy palpable de esta idea. ¿Cómo ilustra esta idea? Acompáñame a Juan 4:10. El encuentro de una mujer con Jesús. Esta mujer era la mujer samaritana. Y dice el versículo 10 en adelante: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es muy hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua ¿de dónde? Del pozo, ¿verdad? Dice: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer comprendió en ese momento quién era el que estaba platicando con ella y pudo comprender, aceptó su necesidad, sí, de sed, de esa sed, como dice aquí, que nunca tendrías y volvería a tener sed. Parafraseando estos versículos, dice que beber el agua natural o todo aquello que es temporal o perecedero solo va a satisfacer las necesidades temporalmente o superficialmente de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Pronto se disipará, pronto volverá a regresar esa sed, ¿sí? Y no podremos ser saciados de una manera constante, de una manera total. En el 13 dice: Jesús le respondió y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Realmente las necesidades más profundas del ser humano nunca van a poder ser saciadas, alcanzadas por el ser humano. Solamente el agua que emana de Cristo, ¿sí?, podrá darnos esa saciedad, podrá cubrir esas necesidades que el ser humano tiene y podrá darnos una vida espiritual correcta. Y esa agua solamente la podemos encontrar y la puede dar Jesucristo mismo. Aquí la humanidad está representada en esta mujer, ¿sí?, samaritana, que tiene un pozo. Se fijan que le estaba dando un valor. Decía que era un pozo que desde Jacob, ¿cuántos años estamos hablando? Muchísimos años, ¿sí? Le estaba dando ese valor. Y hay veces que nosotros nos encontramos en esa posición. Tenemos algo que nos está saciando temporalmente, que nos está dando esa saciedad superficial y le damos mucho valor. No, es que esto es importante, lo aprendí con fulanito de tal,
y no lo queremos soltar. Este pozo puede representar en el ser humano la religiosidad, la fama, el poder, el dinero y muchas otras cosas más, ¿sí? Y no lo queremos soltar. Le estamos dando el valor. Es para nosotros la importancia, pero definitivamente no es un agua que nos va a quitar verdaderamente la sed. Y no lo soltamos. Pero así como Pablo hablábamos, necesitamos ver que ese pozo lo consideremos como basura, ¿sí? Y voltear a quien nos está ofreciendo una vida, una agua viva que va a traernos saciedad. Fíjense qué pasó, y Dios le reclamó a su pueblo, que cuando se alejó de Dios, es cuando nos alejamos, ¿sí?, de esa agua viva. Vayamos a Jeremías 2:13. Vamos a leer desde el 11. Yo traigo un lenguaje actual, esa es la traducción. Dice: jamás, hablando Dios por medio del profeta, jamás he conocido una nación que haya abandonado a sus dioses, aunque sus dioses sean falsos, pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven para nada. El universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Les juro que esto es así. Y el 13, donde queríamos enfocarnos, dice: ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Dios se estaba sorprendiendo cómo el pueblo de Israel lo había dejado. Había dejado lo bueno, lo excelente, por algo temporal. Y dice aquí: 2 males, 2 pecados ha cometido el pueblo de Israel. Uno, se alejaron de Dios, que es la fuente de agua viva. Y dice: y cavaron cisternas rotas. Hicieron algo donde quisieron sustituir esta agua que yo les doy. Dice aquí que Israel pensó que alejándose de Dios iba a encontrar protección y seguridad en dioses falsos, porque eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Se habían apartado de Dios buscando la protección, buscando la salvación, buscando el sustento en dioses falsos. Y realmente esto resultó en una falsa seguridad, en una cisterna rota. Alejarnos de Dios para buscar otra fuente equivale a dejar de confiar en Dios. Y esto es cavar cisternas rotas. ¿Qué dice? Yo puedo hacerlo. Con mi intelecto, con mi... Incluso dicen, con lo que Dios me ha dado, yo voy a hacer, yo voy a suplir. Pero no es así. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué necesitamos para que haya esa corriente de agua viva en nosotros? Creer en el Señor. Y era lo que le estaba diciendo a la samaritana: cree en mí.
¿sí? Yo soy el que te puedo dar esa agua que te va a saciar. No es agua de ese pozo que temporalmente te va a dejar a gusto, pero va a venir esa sed nuevamente, esa necesidad. Pero en mí habrá saciedad, en mí habrá fuente de agua viva, decía Jesús. Concluyo con estos 4 puntos de resumen. Dijimos que el mundo tiene sed, es algo real, es algo palpable, pero realmente, sí, no lo saben. Y si lo saben, están buscando en fuentes equivocadas y no aceptan su necesidad, su condición de Dios, esa necesidad y ese anhelo de tener esa fuente de vida. El cristiano que está en búsqueda de Dios es aquel que no está buscando nada de este mundo, porque sabe que eso no se hace. Un verdadero cristiano, un verdadero hombre o mujer que cree en el Señor, como dice aquí, no busca allá afuera, en el mundo, lo que puede encontrar en el Señor, porque sabe y tiene bien asentado que lo de allá afuera no va a saciar, no va a llenar lo que necesita. Es tiempo, como dice la palabra, de buscar las cosas de allá arriba, lo eterno, lo que sacia nuestras vidas. El estar buscando allá afuera, rascándole allá, queriendo saciar, es como la fornicación, que de momento sacia esa necesidad del hombre y nos hace sentir a gusto, pero es algo temporal. Y sin notarlo, sin saberlo, estamos yendo como ese buey al matadero, ¿sí?, a la muerte. Y por último, es necesario que tú y yo nos detengamos, hagamos un momento de stop en nuestras vidas y podamos analizar si acaso hemos cambiado la fuente de vida por una fuente que sacia temporalmente, por algo que a lo mejor se presenta muy parecido a esa fuente de vida, pero sacian nuestra sed, porque sí la sacian, ¿sí? Porque lo que te ofrece el mundo allá afuera, el enemigo te va a saciar, pero temporalmente, superficialmente, porque son cisternas rotas, donde el agua se mina, donde esa agua desaparece. Y haz este análisis, si a lo mejor ha habido un momento en tu vida que has mirado a las cosas de allá afuera, has volteado a las cosas de allá que el enemigo te ofrece y has dejado de buscar en Dios esa fuente de agua viva. No sé cómo está tu condición, porque yo les digo, así como afuera hay gente que tiene sed de Dios, en las iglesias hay gente que no quiere reconocer esa necesidad de Dios, que ellos quieren cumplir, venir el domingo, a lo mejor entre semana una reunión, y con ello ya están saciados. Pero no es así. Hay que anhelar. Dice el Salmo que veníamos leyendo. Déjenme regresarme. Salmo 42, 1, 2. Como el ciervo brama por las aguas,
por las corrientes de agua. Acuérdense, ese bramar es un sonido muy fuerte. Es una necesidad que él tiene. Entonces, él anhela encontrar esas aguas. Nosotros necesitamos bramar, que se escuche nuestro clamor por el Señor. ¿Sí? Que sea algo real, no fingido, no imitación. Dice, así clama mi alma. Mi alma está gritando, está bramando, decía el salmista, por esa agua de vida. Encontró esa necesidad en su vida y él clama a Dios. No se queda callado. Y él sabe que donde lo va a encontrar es en el Dios vivo. Aquí no dice que va a encontrar o va a buscar en el mundo saciar esa sed de Dios. Dice, de Dios vivo. ¿Y cuándo será que se tendrá que presentar delante del Señor? ¿Mañana? ¿El próximo domingo? ¿Cuándo? Hoy. Es el momento. ¿Sí? No lo dejes para el mañana, porque el mañana puede ser tarde. El mañana puede traer sus consecuencias. Es ahorita clamar esa sed, porque si no hay sed, si no hay esa agua. Escuchaba yo en el radio un experimento que hizo un hombre, ahora que hemos visto en las noticias que en varios lugares ha habido sequedad, y él hizo un experimento, y después de 3 días dijo, voy a hacer el no tomar agua, y después de 3 días acaeció, murió este hombre, después de 3 días de no tomar agua. Como reclamo, no sé si lo hacían, como experimento para ver si podían aguantar esta falta de agua que ha habido en el país o en el planeta. Pero después de 3 días de no saciar su cuerpo de agua, murió. Entonces yo les digo, el día de mañana puede ser tarde si tú no sacias esa sed de Dios, esa necesidad de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, que es nueva y es todos los días para con nosotros, Señor. Y Padre, esta mañana primeramente queremos reconocer, Señor, esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Nadie de aquí puede decir que no tiene sed de ti, Señor. Nadie podrá decir, Señor, que ha sido saturado, que su sed se ha apagado. Cada día, Señor, hay esa necesidad de agua, Señor. Así como el cuerpo humano todos los días necesita de agua para su buen funcionamiento, Señor. Así todos los días necesitamos de ti, Señor, para ese buen funcionamiento de nuestra alma, Señor, de nuestro cuerpo espiritual, Señor. Dios, estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que tenemos necesidad de ti, Señor. Y sobre todo, Padre, queremos reconocer y pedirte perdón, Señor, porque no hemos saciado de la forma correcta esa sed, Padre. Porque hemos buscado en otros lugares, Señor, pensando que esa agua saciará nuestra sed. Hemos encontrado y nos han presentado allá afuera, Señor, algo que puede saciar. Y a lo mejor, Señor, la hemos saciado, pero ha sido temporal. Regresa esa sed, Padre, a nuestras vidas. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos buscado en el lugar correcto. No hemos mirado, Señor, a quien nos está dando esa agua de vida.
Y queremos, Señor, seguirla sacando del pozo. Queremos seguirle dando importancia a ese pozo, Señor, que es el que nos ha traído saciedad temporal. Señor, perdónanos, Padre. Reconocemos, Señor, que hemos fallado delante de ti, Señor. Pero lo importante, Señor, no es quedarnos aquí, Señor. Querer caminar contigo, Señor, y ser saciados día con día de ti, Padre. Porque mañana puede ser tarde, Señor. Hoy es el momento, Señor. Hoy es el día, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado esa agua, Señor, que tú nos has puesto, Señor, que está ahí lista para ser tomada por nosotros, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque día con día estás tú ahí, Señor, aún esperando que tomemos y nos decidamos por ti, Señor. Y aún lo más precioso que podamos tener en este mundo, Señor, lo consideramos como basura, Señor. Y que no sea un estorbo para poder encontrar en ti, Señor, la verdadera agua de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle valor a lo correcto, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Y aún los que faltaron, Señor, bendíceles, Padre. Te pido que tú los guardes, Señor, en donde quiera que ellos estén, Señor. Y aún, Señor, también cada niño, Señor, de este lugar, Padre, tú lo bendigas, Señor. Y él pueda comprender, Señor, también esa necesidad que se tiene, Señor, aún a su edad, Padre, de ti. Y que cada papá, Señor, pueda guiarlo por el camino correcto, Señor, por el lugar correcto, Señor, para que esa sed, Señor, sea saciada de la mejor forma en ti, Señor. Dios, bendecimos, Señor, este tiempo, Señor, y te agradecemos, Señor, por tu presencia en este lugar. Padre, que podamos llevar esta palabra, Señor, e irla analizando en nuestras vidas, Señor, y ir reconociendo, Señor, que es lo que a veces nos cuesta trabajo, Señor. Reconocer, Señor, que hemos fallado delante de ti, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.